Mi nombre es David y estás escuchando De Piedra a Vida. On today's podcast, we have my dad, Jose Nieto. Dad, how are you today? Bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Good. How are you feeling about this podcast right now? Bueno, me siento primeramente privilegiado y agradecido con Dios por la oportunidad que tengo de estar compartiendo esto, hacerlo por primera vez y la bendición que tengo de que eres tú, mi hijo, el que está en este proyecto y pues me siento bien, feliz y agradecido con Dios. It's good. I'm happy that you're here too. I'm excited because we've been talking about this for a while. Hemos estado hablando de esto por un rato because I see you as a huge influencer in my life, of course, and just in general, porque la historia tuya de with the church, it's crazy. It's different, and it's crazy how I've told you how you've changed, como has cambiado tu carácter based over the years with your experience with God and with us, and it's just crazy, because we see people that are super close-minded and just stick to the same mentality forever, and that never changes, but you've been always open to changes. Sí, bueno, realmente, como tú dices, me ha visto el cambio y, bueno, primeramente también gracias porque dices que ha sido una buena influencia para ti y de hecho tú has visto los cambios que han habido en mi vida, en lo que es la iglesia, en lo que es mi vida espiritual, ¿no? Vengo de realmente de una familia criado en el Evangelio, pero como tú dices, mente tal vez cerrada, no abierta a ver las cosas más allá, realmente lo que Dios quiere con nosotros, ¿verdad? Entonces, sí, para mí, voy a hablar un poco acerca de ese cambio, pues para que Yeah. podamos entender realmente el concepto. Sí, vengo de una familia en la cual una doctrina bien cerrada, en la cual hasta cierto modo, doctrina tal vez puedo decir de hombre y no inspirada por el Espíritu Santo. Y creo que eso es una de las cosas que han marcado mi vida porque me he criado en ese ambiente, fui criado en ese ambiente ah, y ahora pues me está viendo en otra posición, ¿verdad? Yeah. Entonces, eso para mí no ha sido fácil, ha sido un proceso, pero puedo decir que ha sido todo gracias a la guianza y la revelación del Espíritu Santo, porque no es otra forma. Creo que he venido de una iglesia conservadora a la cual era pecado, sí, ese concepto, todo. De hecho, hay un texto que ellos usan que siempre se aplicó en la vida mía y se me aplicó en la niñez y lo escuchaba con mis padres en su doctrina de ellos que decía, Ezequiel, me parece, Ezequiel dice, alma que pecare, esta morirá. Pero usan una parte del texto, no usan todo el contexto, ¿verdad? Sino que No usan el background de no dónde usan viene. todo. Entonces, y con esa mentalidad. Ahora, dices tú, el cambio que ha habido en mi vida sí ha sido un cambio totalmente diferente. De hecho, ustedes fueron parte como hijos. Tú, más que todo, fuiste parte de, hasta cierto modo, bien drástico. Fui hasta ciertamente drástico en el primer podcast que hiciste. Tú dijiste algo que me ha quedado pensando y realmente una realidad. Dice, podíamos perder todo, actividad que podíamos tener, pero no un servicio en la iglesia. Yeah. El problema no era, de hecho es bueno ir a la iglesia, No, of congregarnos en la course, of iglesia, course. ¿verdad? Pero el concepto no era erróneo, o sea, Yeah. no se podía perder la iglesia porque se supone que si pierdes la iglesia estás mal. Yeah. Se supone que si no vas a todas las actividades de la iglesia no andas espiritual y Yeah. ese es el problema. O sea, no es, como te repito, que es malo ir a la iglesia. Claro, hay que congregarnos, ¿verdad? Lo recomienda Pablo, dice, no dejándonos congregar como muchos tienen por costumbre, se lo recomienda. Si no me equivoco en los Corintios, pero tú dijiste, podíamos perder todo, cualquier actividad, cumpleaños, fiesta o una salida a pasear, pero no un servicio. Pero a la vez creo que fue algo para formarnos, ¿no crees? Yeah, definitely, definitely. Nunca, I mean, we talk about it, and when we talk about it, nunca lo digo en forma como de enojo, amargo, just rencor, porque lo hacíamos.
y era porque en el momento pensaba, oh, no me quieren. Nunca fue esa la mentalidad y todavía este momento no es esa mentalidad. Bueno, me da Yeah. gusto saber eso. Yeah, and I mean, I know it's, now que ya estamos más grandes, ya we're grown, sabemos que fue por un propósito, por una razón, que tal vez si no hubiéramos pasado eso, y no es en forma de decirlo como que sufrimos o cosas así, because then no point sufrimos, it was just, No, we fueron don't do etapas. this, yeah, Yeah. we don't do this, okay, too bad, tomorrow is a new day, pero nunca fue así que algo que fue de castigo, Yeah. but yeah. Fue realmente, y me da gusto saberlo de ti, que dices que no lo tomaste de esa manera. Bueno, yo voy a ser sincero contigo y con los que escuchen tal vez este podcast. Yo pensé en un momento que mis papás estaban mal, que no me querían, que ellos tenía que seguir las reglas de ellos. Y no fue hasta más adelante con los años que yo entendí que realmente no. Todos son etapas de la vida. Yo viví esa etapa de mi vida. En su parte, de hecho, me sirvió que fuera de esa manera. Cuando vine a este país a una edad de 18 años, 19 años, un joven, donde tenía el mundo abierto para hacer lo que yo quería, fuera de mis padres, la enseñanza que me dieron me sirvió. Los consejos que me dieron me sirvió. Ahora, eventualmente, naciste tú y te estábamos creando en un ambiente de igual, de que queríamos que realmente nos íbamos a la iglesia y hacíamos todo, pero lejos de agradar a Dios, era agradar realmente al líder o a la iglesia. A la iglesia, those around us, right? Sí, a todos los que estaban alrededor, porque si no, iba a decir, el hermano era diácono, servía en la iglesia, predicaba, iba a decir, ¿cómo es posible que no? Entonces, ya no era tanto el temor a Dios, sino a la crítica. Yeah, temor a la temor crítica, a la crítica, just to not have ¿verdad? Y dejar jugar o dejar a ustedes como hijos disfrutar la vida como niños, como hijos, era más el temor de que qué van a decir los demás y no dejarlos ser ustedes hijos. Entonces, pero han sido etapas y en cada una de ellas he aprendido. Cada una de ellas hemos aprendido, he ido de una etapa. Una de las cosas que abrió mi mente a ver las cosas diferente fue cuando empezaste tu ministerio, Forward. Yeah. Ese ministerio para mí lo empezaste y iban muchas de las cosas que hacías en el ministerio, iban en contra, en mi pensamiento, ¿verdad? Hablando humanamente, en contra de lo que yo tenía, la mente tan cerrada que yo tenía. Pero he podido entender que al final del día no es realmente lo que te va acerca a Dios, no es lo que queramos aparentar, sino es la comunión, ¿verdad? Yeah, it's a relationship. La relación que tengamos con Dios, esa comunión y relación que tengamos con Dios. Entonces, cuando empezaste ese ministerio, me di cuenta de que las cosas... y me di cuenta cómo las almas eran tocadas, las almas, los jóvenes eran llenos, los jóvenes eran tocados, ministrados por la presencia de Dios. Y podía oír mensajes de personas diferentes formas. Y decía, bueno, si realmente, si no fuera de Dios, no hubiera mover del Espíritu Santo. Yeah. ¿Verdad? Pero eso es lo que nos ha mantenido y me mantuvo a mí mucho tiempo con la mente cerrada, a no ver más allá, a creer, al final, antes de honrar a Dios y de tenerle temor a Dios, era temor a la gente. Yeah. Y creo que eso es lo que hay muchas personas allá afuera hoy en día, de que viven en la iglesia, en el cristianismo como lo toman como una religión y realmente una religiosidad y no una relación con Dios. Yeah. Y por eso muchos ahora vemos hoy en día, y es lamentable decirlo para mí, pero muchas de las generaciones, nuevas generaciones, sus padres, yo tengo la bendición de que mis hijos, tú estás en el ministerio, Joana está en las cosas de Dios, una muchacha de 18 años, está en el camino del Señor, Ashley, o sea, mi familia está en el camino del Señor. Es una bendición para mí. Lamentablemente hay amigos tuyos que sus padres también eran cristianos que andan perdidos. Yeah. No quieren nada de Dios. Una de las razones es que nosotros hemos tenido esa culpa, en parte, porque nos hemos cerrado tanto y hemos pretendido que nuestros hijos sigan las mismas reglas que habían hace 30, 40 años. Ahora, podemos... no significa que vamos a cambiar lo eclesiástico. No, of course. La palabra de Dios The dice word que... of God is the word of God. Exacto, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Podrá el cielo y la tierra pasarán, dice, pero mi palabra no pasará. Yeah. O sea, eso no lo podemos cambiar, ni debemos, ni tenemos que cambiarlo. Pero sí, los métodos, los medios, renovando. Hay un verso en la Biblia, es en Romanos 12, dice que hay que renovarnos a través del entendimiento, renovar nuestro entendimiento para poder ver cuál es el propósito que Dios tiene en nosotros.
nosotros. Pero cuando no hay esa renovación, cuando nos encerramos en que esto me enseñaron y, y esto es, y no dejo que el Espíritu Santo me guíe o no dejo que el Espíritu Santo haga la obra en mí, ¿qué estoy haciendo? Al final del día los hijos se van a perder. ¿Por qué? Porque quiero pretender que mi hijo esté de la misma manera que yo estuve hace 30, 40 años. Que si hace 30, 40 años a mí no se me prohibía jugar pelota con los demás niños porque eso era pecado. Yeah. Y si yo pretendo eso hacer con mis hijos hoy en esta generación, es algo que va en contra de la realidad. Yeah. Y lo que voy a hacer es perder a mi hijo. Mi hijo, mi familia, antes de querer adorar y servir a Dios, no van a querer saber nada. Porque antes de acercarlo los aleja. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que hoy en día, pues, está pasando aquí en nosotros o en mi familia. Te digo, ha sido una bendición. Empezaste tu ministerio, fui viendo cosas diferentes, fui cambiando mi manera de ver las cosas y me doy cuenta que al final es la relación que podamos tener con Dios, ¿verdad? Yeah. Ese acercamiento con Dios íntimo antes de cualquier otra cosa que podamos ver alrededor. Yeah. And I mean, let's just go back a little bit. Vámonos para atrás un poco. Let's talk about a little bit of your background, where you come from. You mencionaste que no podías jugar soccer or deportes. You've told me stories like that. Y again, this is not to bash anyone, no es para apuntar dedos, Sí. pero at this moment, you're just grateful because you went through that. Y como dijiste, te viniste aquí de una edad joven y pudiste hacer cambios diferentes y no algo like pensando en revelarte, you know? Sí. So let's just go back to that Well. and share a little bit about Sí, that. vengo, pues mi niñez, mis padres me dieron todo el amor posible. No, de hecho, mi madre murió hace un año. Mi padre todavía vive, pero lo recuerdo y lo que tengo, me dieron el amor, una familia, un hogar, lo tuve todo, tal vez no materialmente porque carecíamos de muchas cosas, pero lo que es el hogar, la familia, el núcleo, estuvo allí, siempre la comprensión y el cariño. Pero en la iglesia donde mi papá se congregaba, o la donde ellos nacieron, era pecado todo. Era pecado que yo como niño jugara pelota, que yo como niño jugara canicas o elevara una barrilete, le dicen en unos países, nosotros le decimos piscucha. Kites. Kites, yeah. Kites, para encerrar la palabra. Bueno, era pecado eso. Y yo no lo hacía. O sea, y si lo logré hacer, lo tuve que hacer de escondidas de mis padres. Porque si lograba ver a alguien de los líderes, lograba ver que yo estaba haciendo una actividad de esas, como niño, recuerden, era como niño, mis papás recibían un castigo. Recibían, no disciplina, porque ellos practican una regla que dice alma que pecar esta morirá. O sea, si tú pecas ya no hay chance para ti. Pero sí eran marginados prácticamente si ellos hacían eso. Pero criado en esas condiciones, bajo esas circunstancias, un adolescente, llegué joven, fui a la high school y mi mente empezó a experimentar las cosas del mundo, ¿verdad? A ver otras cosas y no quería nada de la iglesia. No quería nada de la iglesia porque antes de tener el amor, tener el deseo de servirle a Dios, yo tenía miedo, tenía, tal vez no miedo, sino rechazo, ¿verdad? Porque lo que miraba era simplemente reglas y no miraba el amor de Dios. Miraba las reglas que se establecían y que ellos determinaban qué era y qué no era pecado y no miraba el amor de Dios. Ahora, llegué adolescente, empecé a la high school y empecé a hacer ciertas actividades que no eran correctas, you know? A probar diferentes cosas, you know, que el mundo ofrecía. Y en ese momento, pues, antes de graduarme del high school, se me presentó la oportunidad de venirme a este país. Y me vine a este país. Dije yo, vengo a este país, a un joven de 18 años, donde el mundo estaba abierto, donde ya no tenía la presión de nadie, donde mis papás no me podían ver, o donde nadie me podía criticar o señalar lo que yo quisiera hacer. Pero ahí volvemos al punto de lo que hablamos hace un momento, que no estamos para señalar a nadie ni marcar a nadie. Yeah. Pero aún que fue así mi niñez, eso me sirvió para cuando yo vine a este país tomar el mejor camino. Era el camino de ser bueno en el sentido de el camino derecho, So realmente. you choose where to stand, what groups to pick, and Yes, stuff like that. exacto. Right? Se me presentó la oportunidad de dos caminos, un lado y el otro. El uno era todo lo que se podía ofrecer aquí, lo que podemos imaginarnos, y el otro lado era el saber de que fui criado bajo el conocimiento de Dios.
Hay una palabra en la Biblia que se cumple y se cumplió en mi vida. Dice, instruye al niño en su camino para que cuando fuere grande no se aparte de él. Lo usamos así muy común, pero es una realidad. En mi vida fue aplicable. Un joven acá, llegando a este país, teniendo todas las libertades de poder hacer lo que yo quisiera, decidí y mi mente estaba siempre en la palabra de Dios, lo que me habían enseñado, aunque yo no tenía una relación con Dios. ¿Por qué? Porque yo miraba la iglesia como algo... Toxic. sí, Yeah. era un castigo, Yeah. prácticamente, era un castigo la iglesia. Fue eventualmente, vine a los caminos de Dios y he estado en los caminos de Dios, crecimos, nacieron ustedes, y así ha venido el cambio en mi vida. Así ha venido el cambio. De hecho, hoy en día estoy en una iglesia donde, puedo llamarle moderna, si es la palabra, Yeah. donde uno va realmente a adorar a Dios. Es el punto, la esencia. Entonces, todos esos cambios que han venido en mi vida, en donde he estado, han servido para crecer, ¿verdad? Yeah. Ustedes como hijos crecieron en el camino del Señor. Dices tú, no tienes nada en contra de ellos. Fue parte de tu crecimiento espiritual. Aprendiste de ello. Ahora estás en otro nivel. Y de igual manera puedo decir yo. O sea, no tengo nada acerca de lo que pasó. Al contrario, agradecido con Dios, porque cada una de esas etapas me han servido para crecer. Pero hoy por hoy puedo decir que realmente lo que importa, lo importante aquí es nuestra relación con Dios, ¿verdad? Es esa comunión que tengamos con Dios entre nosotros, íntimo. Claro, la Biblia dice que tenemos que hacer frutos dignos de arrepentimiento y tenemos que dejar las cosas del mundo. Y todo eso es aplicable. Pero una cosa es dejar las cosas del mundo, pero muchas veces se saca de contexto. A lot. ¿Verdad? Yeah, Mucho. so much. Entonces, y eso, mira, por eso ahora los jóvenes, le preguntas, hay muchos jóvenes cristianos, tú vas a las iglesias, voy a decir tradicionales tal vez, latinas, hispanas, tú ves pocos jóvenes. Yeah. Y la razón es porque queremos o pretendemos mantener a los jóvenes en una burbuja. Yeah, You know? definitely. Y antes de enseñarles el amor de Dios, el verdadero significado de servirle a Dios, les ponemos toda esta lista de reglas, Reglas y ¿verdad? a structure, Y a format. restricciones, Yeah. un formato a seguir. Y no, eso daña a los jóvenes, Yeah. eso aparta a los jóvenes, eso crea una apatía a las cosas de Dios. Dice, yo no quiero nada. Y llegan estos jóvenes, crecen y lo que hacen es alejarse. Yeah. Because ¿Verdad? no pueden crecer, no pueden ser quienes son. No and pueden yeah. crecer, no pueden ser como son. Pero si dejamos que los jóvenes, si dejamos que enseñándoles a usar las cosas que están modernas y aplicarlas a las cosas espirituales, va a haber algo bonito, ¿verdad? Va a suceder algo que realmente los jóvenes se van a enamorar de Dios. Los jóvenes cuando vean que ellos van y adoran a Dios con libertad y que antes de señalarlos, criticarlos, marginarlos, les enseñamos el amor de Dios, definitivamente las cosas cambiarían. Yeah, definitely. So I have a question. Sí. Estas preguntas vienen como de social media. I put a poll up and then they ask questions. And it ties down to this. ¿Por qué crees que como cristianos habemos muchos, and I say habemos because we're all, we all have closed-minded at some point. Pero ¿por qué crees que hay gente con la mentalidad cerrada a ciertas cosas? Do you think es como miedo o es just Sí. I don't know. Yeah, realmente, hoy en día, ¿verdad? ¿Por qué está la gente con mucha mentalidad cerrada? Bueno, es que realmente no hemos permitido que sea el Espíritu Santo que nos guíe. No hemos permitido la gente hoy en día. Hay mucha gente, mira, yo estoy hablando ahora libremente. Me siento libre hablando de estas cosas. Pero hay gente, yo sé que en su interior desean otras cosas. En su interior, de hecho, te puedo decir, mucha gente, y yo pasé por allí, lo hablo porque yo pasé por allí. Vamos a la iglesia, pero ya no vamos con pasión, sino que vamos por compromiso. Porque tenemos un puesto en la iglesia y que sabemos que sí. De hecho, algo así sencillo te voy a decir, hay Santa Cena. Y tú tienes que pasar Santa Cena, porque si no pasas Santa Cena, tú eres un pecador. Yeah. Y entonces, mucha gente dice, o no voy a Santa Cena porque... Y aunque digan que se puede dar, pero si voy, tengo que hacerlo. O sea, ¿me entiendes? A donde quiero ir es que la gente está encerrada en algo y no abre su mente porque no escudriña la palabra. Porque no se deja guiar por el Espíritu, y sino que se deja guiar por reglamentos humanos, por doctrinas de humanos, de hombres, que muchas veces están lejos de la voluntad de Dios. Entonces, por eso creo que hay la mente cerrada y por eso la gente está allí
incómoda en la iglesia. Hay gente que realmente, mira, está en las iglesias, pero su cuerpo, pero su mente no está en la iglesia. Yeah. And I feel like there's people también que va porque tienen el deseo de ir y quieren acercarse más a Dios, pero por the lack of knowledge de los leaders es que los lleva a esa, Sí. being stuck in that position que quieren ir a la iglesia, pero van, pero no crecen, no quieren, no pueden aprender, no pueden, Es que la clave está en el liderazgo. Yeah. Es que la clave ahí está. El liderazgo es responsable del crecimiento espiritual de la iglesia, en todas las áreas. El liderazgo es el que responde a la necesidad, ver dónde está la necesidad, cómo puedo predicar, cómo puedo enseñar, cómo puedo acercarme a la gente. Y cuando el liderazgo hace eso, cuando el liderazgo es abierto a eso, eventualmente la gente se va a llenar, va a ir gozosa, va a ir deseosa y ansiosa a la iglesia. Y las cosas van a cambiar. Pero cuando el liderazgo está cerrado, ¿qué puede darle afuera a la gente? ¿Cómo la gente va a llegar a la iglesia con aquel deseo de que ya sea hora del culto, que tengo que ir al culto? No, al contrario, dice, otra vez hay culto. Yeah. ¿Y verdad? Entonces, el deseo hay en la gente, prácticamente, el deseo ahí está. Estuvo en mí. En mí había, mira, estaba, y como te repito, en cierto lugar, ¿verdad? Y en mi corazón había deseo de tantas cosas, pero tenía que estar sujeto al reglamento de la iglesia. Y no se And that's podía. another rule, que Es verdad, no puedes hacer nada. no puedes, aunque tengas las intenciones, but you have to submit to your leaders, you have to Tienes submit que to the someter. head. Entonces, exacto, y ahí está el punto. En mi corazón habían tantos deseos, tantos proyectos, tanta forma, ¿cómo podemos hacer? Pero siempre guardando la distancia, la respeto. línea, respetando, Yeah. ¿verdad? Respetando al líder superior. Entonces, así como estaba yo, había mucha gente, o hay mucha gente, Yeah. en todas partes, no solo aquí en Estados Unidos, en todas partes, que tienen el deseo, que a través del Espíritu Santo han abierto su corazón, su mente, visualizan otras cosas, pero donde están en el spot equivocado, en el lugar tal vez que no hay visión, que no hay más allá de lo que puedan ver alrededor de las cuatro paredes. Y lamentablemente es cuando viene la muerte espiritual. Yeah. Porque estas personas, esta gente, después de tener tanta pasión por Dios, terminan ya, rindiéndose. Yeah, and it turns into a routine, En it turns rutina, into ya a no pasa nada. circle. Exacto. Yeah, como que Bueno, eso puedo decirte acerca de yeah. esa tu pregunta. Y going to the forward subject, Yeah. ¿cuáles eran unas experiencias o momentos que como tal vez te chocaron? Because Yeah, again, sí. yo he hecho estos eventos, he hablado con los pastores y again siempre submitting to the leadership porque nos prestaban locales, nos prestaban iglesias y siempre era, respetando la línea hasta donde nos dejaban. Sí. Nunca fue que es mi evento, me están prestando el lugar, Y yo hago hago lo lo que que quiera. quiera. Nope, Yeah. it's always submitting. Y And entiendo. ellos me contaban sus historias, but what are some Mi experiences que experiencia. tal vez te chocaron al Bueno, principio? una de las cosas que me parecía o me pareció chocante, pero en parte, déjame decirte, no fue tanto a mí, Yeah, sino que yo sabía mi posición en la iglesia. Y tú eras mi hijo, Sí. entonces yo iba a estar expuesto a la crítica. yeah. It's always a Entonces, TK thing. no fue Yeah. tanto en que a mí me chocaron en lo personal, sino que me ponías en una posición que iba a estar expuesta a la crítica. Pero una de las cosas fue esta, las luces. Mhm. You know? Las luces, creo que ya pensaba que Oh así. yeah, este siempre ha sido Un tema bien Yep. de iglesia, ¿verdad? Ujú. Porque la luz aquí no es discoteca y empiezan Yeah, tantas críticas. Bueno, una de las cosas te voy a decir. Bueno, voy a cerrar. Mi temor no Yeah. era tanto las luces, sino que lo que iban a decir de mí, porque tú eras mi hijo. Sí. Y yo estaba allí, Yeah. ¿verdad? Pero bien, te voy a decir algo. Al final del día, las luces es lo de menos. Yeah. Y eso es lo que hace una mente cerrada. Se enfoca en, mira, las luces es pecado y wow, vas al infierno. Y se olvidan que la esencia propia es qué hay al fondo de todo esto. La palabra de Dios, el consejo que va a los jóvenes, el toque y el mover del Espíritu Santo. Yeah. Amén. Y eso es la esencia. Sí. Pero antes de llegar a esa esencia, nosotros con mente cerrada simplemente nos detenemos en las luces, en cómo llegó el predicador o cómo llegaron los jóvenes vestidos y todas esas cosas. Yeah. ¿Verdad? Pero sí, forward prácticamente fue la llave prácticamente en que mi mente se... ¿Por qué? Porque pude ver la misericordia de Dios. Yeah. Pude ver el mover del Espíritu Santo. Olvidando luces, olvidando sonido, que si la guitarra tocaba muy fuerte, que si la batería pegaba muy duro, que si cómo iba vestido el que cantaba. Me di cuenta que la esencia era el mover del Espíritu Santo. Y Yeah. lo que pasaba ahí, cuando los jóvenes lloraban, derramaban su alma,
ante Dios y eran tocados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Yeah. Para mí siempre ese fue el outcome. Of course, respetaba el leadership, like I said, pero siempre era, if I have to do this, I don't care. I never really cared about the, like, critics and stuff like that, porque lo que sí aprendí era que, you're always going to be judged. You Sí. could do 100 good, puedes hacer 100 cosas buenas, pero si haces una mala, Es algo de destruye marcar. todo lo No bueno. importa lo que Yeah. hiciste, es bueno. Yeah, so, I mean, I never knew que te puse en esta posición Sí, until right now. bueno, ya lo sabes. Hasta ahorita, but, Bueno, I me mean, pusiste en posición. En tanto, como te repito, no era no por las era por luces. ti, era No por era lo por que mí, te era decían. lo que me iba a tocar a Yeah, mí. yeah. ¿Verdad? De hecho, Wow. cuando estábamos ahí, y yo estaba, me recuerdo, estaba donde estaba proyectando una luz, y yo estaba prácticamente con la luz enfrente de mí. Yeah. Y yo antes de ver la luz miraba a los que estaban a mi alrededor. Van a decir, yo soy parte de esto. Yeah. Pero fíjate que, aunque todo eso estaba en mi mente, cuando las luces se apagan y viene la palabra y viene el mover, viene la presencia de Dios. ¿Y sabes qué? Dije yo en y por eso te digo, eso fue prácticamente lo que terminó mi esquema de mantener eso cerrado en mi mente y mi corazón. Cuando pude ver la presencia de Dios, sentir la presencia de Dios, y aún aquellos que me marcaban, o tal vez, o de los que yo pensaba que me iban a señalar o a criticar, los miraba y los vi llorando en la presencia de Dios. Dije yo, ¿cómo? Realmente eso no es nada. Realmente las luces o la forma como podemos atraer a estos jóvenes, no importa el medio que usemos, lo importante es la esencia que les damos, que proyectamos. Aparte de proyectar luces, es lo de menos. Como puede haber luces, no puede haber luces, pero la esencia es la palabra de Dios, la presencia de Dios, ¿verdad? The Spirit gets to the people, Exacto. Yeah, esa siempre fue la meta, when we were able to accomplish that, everything, con que fuera con un muchacho, con one single person, that was enough for the whole event, And same thing happened to a pastor where I mentioned to you before, que entró y siempre él tenía... Temor, tenía miedo, ¿no? tenía la autoridad para pararnos y decirnos okay. como, no, quiten eso, no, esto no puede ser así. Pero en sí, llegó a la iglesia, vio las luces y se quedó pensando, like, what's going on? ¿Qué está pasando? Pero en ese mismo momento, como te dije, like, God spoke to him y le dijo que eso era lo de menos, lo que estaba pasando era algo más grande en lo espiritual que lo que estábamos viendo ahí. And at that moment, I feel like he también... me imagino que se abrió su mente y su manera de ver las cosas de una manera diferente. Qué bueno, me da gusto. Creo que ya me habías comentado eso y fue, me imagino yo, para este hermano fue una experiencia maravillosa porque lo mismo sucedió conmigo. Después de ese día, cuando dije yo, pendiente de lo que podían decirme ya el otro día de servicio, y para algo curioso, mira, y algo bueno, que al final después... Estas personas me dicen, ¿y cuándo va a haber otro evento de esto? Entonces eso realmente me doy cuenta. Sí, rompió ya todo lo que yo podía pensar. Pero, y volviendo al punto esencial de esta conversación, es eso. De que mientras no haya alguien que step up, dé ese paso adelante y diga, bueno, hagamos esto. Y aunque venga lo que venga, y créeme, yo sé que va a ser respaldado por el Espíritu Santo y cosas van a cambiar. Pero mientras no haya alguien que tome esa decisión, creo que vamos a mantener encerrados en lo mismo. Y en los jóvenes, el problema es que cada vez que nosotros mantenemos cerrado esa puerta y cerrado ese círculo, los jóvenes se están alejando más y más y más. ¿Verdad? Y se dañan más y guardan más rencor. Dad, another question I have. ¿Tú crees que Dios se puede mover la misma manera ahorita de como lo hizo like years before con todo lo que tenemos, like, in the sense of like using what we got now just like they use what they had then? Bueno, definitivamente creo que sí. Porque como dice lo que dice la palabra, todo puede pasar, pero su palabra no pasa. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Y si Dios se manifestó aún cuando andaba con los discípulos, se movió y tocó, hizo milagros, hizo tantas cosas, y los apóstoles después siguieron haciendo eventualmente, movía el Espíritu Santo, se movía, tocaba, ministraba, la gente llenaba. Hace más de 2000 años, viene en mi época, voy a hablar de mi época, yo vi milagros y aún en mi crecimiento espiritual en la iglesia veía como el mover del Espíritu Santo. Ahora, cada una de estas cosas no podemos negar que el poder de Dios es inmenso. Entonces, claro,
hoy en día, con lo que tenemos, Dios puede hacer lo mismo. Y de hecho, voy a atreverme a decir cosas mayores. Mayores. Amén. Así Ajá. dice la palabra, ¿verdad? Cosas mayores harán en mi nombre. Ujú. Entonces, ¿por qué no? Claro que sí. Y tenemos ahora, gloria a Dios, la bendición que, mira, podemos hacer estos medios como lo que estamos usando ahorita Ujú. para llegarle a muchos. Yeah. Existe en las redes sociales donde tú puedes poner un mensaje y le llega a millones de personas. La televisión, o sea, todo, la tecnología. Entonces, ¿cómo podemos encerrar el poder de Dios nosotros en, no, eso es malo, eso es pecado, eso no? ¿Cómo? Yeah. Si Dios nos ha dado esta bendición, aprovechémosla para lo bien. Aprovechemos estos medios, aprovechemos lo que Dios nos ha dado. Y claro, Dios puede hacer cosas grandes con nosotros Yeah. teniendo estos medios. Definitely. I agree. I mean, so we could sum this up because it's already, the time exceeded. ¿Qué consejo le darías a esos padres que sus hijos quieren salirse de la rutina o de la caja que, just like you Sí, and me, sí. que me viste y fue algo fuera de lo que me enseñaste de la iglesia, pero I took that, step Sí. de salirme? ¿Qué consejo darías a esos padres o apoyar, para que ellos también sean abiertos a Sí, eso, a y eso. no corten, digamos, la No, rama? sí, entiendo. Bueno, gracias a Dios le doy también que tú por lo menos, tú a pesar de las restricciones que tuvimos sobre ti, no te apartaste del camino de Dios, ¿verdad? Te enfocaste, te empezaste a aprender música Yeah. y te metiste en las cosas de Dios. Qué bueno, soy bendecido por eso. Pero ¿qué consejo le puedo dar? Bueno, a todos los padres es de que realmente sí, tiene que haber un respeto en la iglesia donde pueden estar, pero antes de eso hay una familia, Sí. hay unos hijos que Dios nos ha dado y nosotros daremos cuenta, no salvación de nuestros hijos, pero sí los hijos que nos han dado Dios, somos responsables de guiarlos, de ponerlos en el camino. Entonces, si con nuestras actitudes o nuestra manera de pensar los alejamos, creo que estamos mal. Yo lo que puedo decirles es que busquen la presencia de Dios, la guianza del Espíritu Santo, respetando líderes, respetando a la iglesia donde están, pero antes de eso, que sea el Espíritu Santo. Yeah. Porque, ¿qué pasaría si usted se queda y dice, no, porque yo esto es lo que hay aquí, esto tengo que hacerlo? Ujú. Pero, ¿qué si mira para atrás y mira a su hijo en la droga? Antes de ir a la iglesia en un nightclub, antes de estar en las cosas de Dios, tirado por allá, ¿qué pasaría? Entonces, por un momento visualicemos eso. Yo pensaba en ustedes y Ujú. pienso en ustedes. En ti pensaba que si eso es su deleite, hacer estos eventos y este movimiento, gloria a Dios por ello. ¿En qué me afecta a mí? Al contrario, lo voy a apoyar y creo Ujú. que lo hice y lo he hecho y lo seguiré haciendo. Entonces, en consejo a los padres es eso, de que se dejen guiar por el Espíritu Santo. Y realmente cuando uno se deja guiar por el Espíritu Santo y escudriña la palabra, te darás cuenta que cualquier reglamento de hombre, cualquier cosa de hombre sale sobrando. Al final lo importante es que nuestros hijos estén en el camino del Señor. Ujú. Y nosotros como padres, la bendición es ver a nuestros hijos en el camino del Señor, como la bendición que yo tengo hoy en día. Wow. That's awesome, Dad. And I just want to, again, thank you por todo lo que nos enseñaste. Now everybody could understand you, where you came from. Sí. And if we were stopped for something, if we didn't do stuff, era por algo. But at this point in my life now, it's like I could look back and just be grateful. Puedo estar agradecido por eso. No puedo. A ningún momento, ahorita ya estando en donde estoy, miro atrás y digo, no, pues no me dejó. Aunque nos hacemos chistes, Sí. comentarios que, a mí no me dejaste eso. Sí. But it's just a comment. Yeah, y fue es, parte de la vida. Y yeah. de hecho, eso mismo yo veo atrás. Mi madre ya no está, mi padre vive y yo le digo, papá, gracias Yeah. por la manera como me criaste. Esto probablemente no lo entendí en aquel momento, pero me hizo Yeah. la persona que soy. Entonces, tenemos que ver eso. Y qué Sí. bueno que tienes ese pensamiento, porque igualmente a tus hijos vas a enseñarles eso, Yeah. ¿verdad? Pero en cada momento nos ha servido para crecer. Yeah, and maybe Y even it will sí, be worse because, well, not worse, pero va a ser algo más algo fuera, because diferente, just fuera para the nosotros. time where we're at. Lo que viene ahorita, no Sí. sé cómo nuestros hijos van a adorar, Ajá. pero la esencia tiene que ser la misma, la presencia, buscar la Yeah, presencia y de el Dios, corazón siempre ¿verdad? tiene que ser igual. Exacto. It's just come pure to God. Yeah. Come as you are, come how you are, and Y He'll take you in, Dios hará and He'll build you. exacto. Ujú. Bueno, gracias por Yeah. este tiempo, David, y la oportunidad. Es un privilegio para mí haber compartido estas palabras y estoy orgulloso de ti.
Te amo y eres lo mejor que Dios me pudo haber dado. Thank you, Yeah. Dad. Love you. All right. Yeah. So we'll for sure have you back later on because I'm pretty sure people will want to know more about your stuff. Yeah, But aquí yeah. está disponible a cualquier pregunta o más adelante de alguna otra manera. Porque yo vengo, un cambio prácticamente. Tú me conoces Yeah. y prácticamente, pues, si mi padre viera ahora dónde estoy, en la manera, aunque hablo abiertamente con él, ¿verdad? Yeah. Pero puede darse cuenta, pues, totalmente La diferente diferencia. a cómo fue. Yeah. But yeah. Ok, gracias, Thank David. you guys for listening, and we'll be back next week.